Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar en la compañía de nuestro programa, que se dedica, como todos ustedes saben, a atender todos los asuntos vinculados a la producción primaria y todo lo que deriva de ella. Y la ventaja de tener un invitado como el doctor Carlos Trapani es que podemos ir sobre los dos temas. Podemos hablar de agricultura, podemos hablar de ganadería y de quién sabe cuántos temas más. Por eso lo invitamos y le agradecemos su presencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un saludo a la audiencia de Tierra TV. Bueno, una primera etapa, y teniendo en cuenta el año que ha pasado, no sé cómo lo habrás evaluado, pero ¿hasta dónde puede crecer el modelo agropecuario actual en el Paraguay, sobre el cual está fundada la mayor parte de la generación de divisas, de riqueza del país? Sí, bueno, Paraguay tiene todavía mucha oportunidad, ¿verdad? Tiene mucho para crecer. En primer lugar, todavía tanto en la agricultura como en la ganadería hay mucho que hacer todavía en la productividad, es decir, aumentar la producción en el mismo terreno que se está utilizando, sin ampliar la frontera agrícola, y también existe todavía una buena, importante cantidad de tierra que se podría seguir explotando para crecer y seguir produciendo estos alimentos para el mundo. Ahora, ¿qué modelo está destinado a perdurar en el Paraguay? Si es que se puede hablar de eso, en esos términos, ¿verdad? ¿El modelo de la gran empresa agrícola o de la pequeña empresa de producción? Yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que la producción para que realmente siga e impacte en la economía, como nosotros tenemos un mercado pequeño, tenemos que pensar en la exportación, ¿verdad? Para pensar en exportación, uno tiene que pensar en competir con otros países, entonces uno debe tener tecnología, escala también es importante, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ya de una empresa un poquito más grande que la pequeña, ¿verdad? Y por otro lado, tener mucha eficiencia. Usted, como sabes, ineficiencia no se exporta. Pero también yo creo que la pequeña empresa, cuando hablamos de la agricultura familiar campesina, que son modelos que se están hablando hace mucho tiempo y que creo que en el Paraguay, que creo que se ha dejado inclusive de lo que era antes en la realidad del campo, en donde teníamos el pequeño agricultor, además de plantar el algodón, que en esa época que era su mercado de subsistencia, su mercado de ingresos. ¿Por qué? Porque el algodón se exportaba. Él tenía todos los productos que eran necesarios para su consumo diario. Yo creo que eso sí hay que seguir alentando, y por supuesto que eso tiene también un futuro importante, ¿verdad? Hablaste de productividad. Esa es una batalla de vieja data que hasta qué punto llegó. Ya sabemos que las grandes empresas, la agricultura mecanizada, la ganadería muy tecnificada, están logrando vencer, ¿verdad? Pero hay una enorme cantidad de pequeñas fincas agropecuarias que todavía no logran levantar cabeza. Bueno, resulta que eso la incorporación de digamos, por usar un término, ¿verdad? Yo muchas veces soy un poco duro en los términos, así que pido disculpas, mi intención no es ofender a nadie, sino que tenemos a la producción ineficiente a la producción eficiente, ¿verdad? Pasar de una cosa a otra lleva su tiempo, porque no solamente es una cuestión económica, porque la tecnología cuesta dinero, sino que también de repente es una cuestión cultural. Entonces, yo creo que en los últimos años hubo un gran avance y un gran paso de esta gente de la producción ineficiente a la producción eficiente. Eso se refleja en lo que es hoy el país, como que figuramos en todos los campeonatos del mundo con respecto a nuestras exportaciones, sobre todo en carne y granos, ¿verdad? Entonces quiere decir que la gente se va adaptando y el productor va poco a poco ingresando en una mejor existencia, que le va a permitir también tener un mejor vivir, porque después de todo, ¿para qué trabajamos? Para vivir mejor y darle una mejor vida a nuestra familia, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Vos utilizaste un término muy interesante que es una cuestión cultural.
La reforma agraria en el Paraguay, ¿desde cuándo se está realizando? ¿Verdad? Hace más de 60 años probablemente. Y sin embargo hay una cantidad enorme de productores que han quedado al margen, que han quedado por el camino, ¿verdad? ¿Es por que el Estado no los ha acompañado, o la empresa o el sector privado no los ha acompañado, o no terminan por ingresar? Si me permitís, voy a usar un pensamiento muy particular, sin comprometer a nadie. Yo soy contrario a la reforma agraria como término de reforma agraria. Porque, ¿qué es la reforma agraria? La reforma agraria es simplemente el cambio de la tenencia de la tierra por el imperio de una fuerza, ya sea por el imperio de la ley, ¿verdad? Que cuando se hace una ley donde uno pueda poner ciertas trabas o ciertas condiciones para que se tenga que ir de alguna manera repartiendo la tierra, o el imperio de la fuerza, como ha ocurrido en algún momento con las invasiones, y entonces eso forzó a expropiaciones. Pero todo ese cambio que venga por la fuerza, yo no resulta, ¿verdad? Yo creo que los cambios deben venir por las oportunidades. En ningún país del mundo, y no me voy a equivocar, a excepción de lo que yo he visto, en Taiwán hubo un éxito con este tipo de reforma, la reforma agraria. Porque fue una reforma agraria muy particular. ¿Por qué? Porque resulta que la tierra no es más que un bien que tiene un costo, tiene un precio y sirve para un medio de producción. Claro. Y si vos le das esa tierra a una persona que simplemente está buscando un sustento, una forma de vivir, ¿verdad? Y él no es un agricultor o no tiene vocación para vivir, ya sea de la agricultura o la ganadería, o no tiene vocación para hacer porque está atendiendo al fracaso. Y mencionaste un tema que es un tabú que yo no sé, hasta ahora no me explico cómo nadie puede revertir ese pensamiento que quedó instalado, que es en que no han recibido apoyo. Yo quiero que se sume. Yo ya una vez presenté esto, cuando era presidente de la Rural, esto presenté en algunos programas de televisión y presenté a todos los medios escritos de la suma de todo el dinero que se ha gastado en apoyo a la reforma agraria. Y tenés, pero muchísimos proyectos, basta buscarlo, más las condonaciones de deuda a los pequeños productores. Se hubiese hecho un país agroindustrial y realmente podría haber sido una maravilla. Entonces yo creo que ese es un esquema que se viene haciendo en mala forma. No resulta darle a alguien algo de que realmente no quiere, o que lo quiere solamente para extraer rápidamente algo y venderle a otro para que el otro trabaje. Entonces es lo que se produce cuando se han se han hecho las grandes expropiaciones, se repartieron las tierras, el que recibió el beneficiario sacó la leña, sacó el monte y le vendió a una persona más eficiente su derechera. ¿Qué pasó? Al final, otra vez, el Estado gastó mucha plata y ¿quién compró? El que puede trabajar, el que puede pagarla. Enseguida vamos a volver con el doctor Carlos Trapani y le dejo pendiente la pregunta. El factor movilidad demográfica en el Paraguay no puede ser diferente a las tendencias mundiales. ¿Y cómo impacta eso sobre la conformación del aparato productivo en el campo, ¿verdad? Volvemos enseguida con el doctor Carlos Trapani aquí en Tierra TV. No se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía y nosotros con el doctor Carlos Trapani, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay, productor ganadero, creo que estuviste también en Senaxa, ¿verdad? Fui presidente del Senaxa, o sea, una vasta trayectoria en tanto gremial como profesional. Me estabas contando algo de la universidad, cuando salió este tema de la movilidad demográfica, que cómo termina por remodelar el campo en el Paraguay como lo ha hecho prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí, no te decía, voy a tratar de resolver el tema de la universidad. Yo comparo mucho con el tema de cuando se malgasta la plata para tratar de hacer o cambiar un sistema productivo, ¿verdad? Si vos ves el presupuesto general de todo lo que apareció, se transparentó en estos últimos tiempos,
y vemos la calidad de la educación universitaria, más la cantidad de gente, planilleros, vos creo que con ese dinero podríamos tener a todos esos paraguayos en Harvard o en alguna universidad de primer mundo o traerla al Paraguay, ¿verdad? Con ese costo. Y bueno, yo creo que con lo que se ha gastado, como te dije, en tratar de imponer un sistema equívoco, yo creo que es mucho más de lo que se ha cosechado. Vos sabés que en este programa yo siempre he hecho esta pregunta desde el año pasado y hasta ahora no pude obtener una respuesta. Cuando se habla de productor, campesino, lo que fuere, yo pregunto de las familias que viven en el campo, de sus miembros, digamos una familia típica, 4, 5, 6, ¿cuántos de los hijos, por ejemplo, quieren quedarse en el campo? ¿Cuántos prefieren otra cosa? Porque creemos que todo es una unidad familiar que dice, no, yo soy campesino, no me muevo de acá, pero no, ¿es así? Un ejemplo que te puede dar una contestación a tu pregunta. Fíjate en las universidades del interior, ¿cuántos se presentan para ser abogados, enfermeros, médicos, y vos abrís una escuela agrícola y ves cuántos alumnos conseguís? Ese es el problema, es que el campesino, no vamos a hablar del agricultor, el que ya está, porque hay algunos que han sido muy eficientes y no solamente como se dice, los brasiguayos son eficientes, hay muchísimos paraguayos que han aumentado su terreno, aumentado su productividad y sus hijos fueron incorporándose a esa empresa, a esa pequeña empresa familiar. Pero hay una mayoría que son simplemente campesinos que tenían sus tierras y esos hijos ya no quieren ser agricultores. Ellos quieren ser doctores, quieren ser artistas de cine, no sé, futbolistas, porque yo creo que debe ser lo que más quieren ser, ¿verdad? Cosas más rentables que simplemente estar en el sacrificio de la producir, hacer producir la tierra. Clarito eso, yo para mí no tengo duda al decirte que la mayoría no quiere ser agricultor. Me decía alguien en este programa, me dio un ejemplo así, pero rotundo, que me hizo ver clarísimo muchas cosas. Dice, ¿vos creés que ese chico de 15, 16, 17 años, que ve a su papá trabajando con la azada, con las manos todas callosas, todo curtido por el sol, la azada, el rastrillo, la foiza, va a querer quedar a hacer eso? En cambio, si lo ve al padre que con un smartphone está gobernando todo el microclima en un invernadero porque invirtió y está produciendo productos que tienen mercado inmediato, esa es otra visión. O sea, la cosa es mucho más compleja de lo que parece, Carlos, ¿verdad? Y sí, y ese es el tipo de digamos, de heredero que se queda en el campo o se queda con su padre. El que su padre ha tenido tecnología y tiene un buen pasar, que es lo que dije cuando comenzamos a hablar de esto. Después de todo, trabajamos para darle un bienestar a la familia. La biotecnología, ¿qué papel está cumpliendo en la producción primaria en nuestro país? Es decir, ¿hasta dónde ha llegado a impulsar la producción? Yo creo que ha revolucionado la producción paraguaya. Yo creo que no tenemos que tener duda de que, a pesar de los ataques de repente que puedan tener este tipo de práctica, yo creo que ha revolucionado y el mundo necesita recibir mucho más alimento de lo que estamos produciendo, el crecimiento poblacional, el interés por la comida es mucho más grande cada vez y creo que lo que nos queda a los países que producimos, Paraguay todavía tiene alguna posibilidad de crecer, ¿verdad? Porque creo que es uno de los pocos ya países productores de alimentos que tiene todavía, por ejemplo, comparando con Uruguay o Argentina, que ya prácticamente tienen que ir simplemente aumentando su tecnología con la biotecnología, con una de las cosas ¿Somos muy dependientes de la biotecnología, digamos, comprada afuera, o estamos empezando a producir la nuestra? Yo creo que Paraguay ya tiene mucha investigación, tiene mucho ya que aportar internamente. Pero por supuesto que hoy que es que también es una cuestión de, como te he dicho, de escala. Es más fácil que investiguen los ricos que investiguemos los pobres. Requiere mucho dinero. Sí, eso sí. mucho dinero. En ese contexto, ¿qué papel te parece está cumpliendo el IPTA, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria? Bueno, yo creo que como todos los institutos que se han descentralizado han mejorado. A lo mejor otros más y otros en menor escala. El SENACSA, por ejemplo, para mí es el ejemplo del que ha tenido mayor éxito.
Y el IPTA yo creo que está cumpliendo un papel importante. Le falta todavía mucho por mejorar. Resulta que hay que dotarle de presupuesto, ¿verdad? Porque los técnicos, como habías dicho, eso son lo que más cuesta. Lo que más cuesta es el recurso humano, ¿verdad? Porque yo no puedo seguir teniendo la teoría, esa filosofía que tenemos en el Paraguay, en donde en la función pública, pues todo el funcionario tiene que acceder solamente a los cargos administrativos, a los cargos de mando para ganar bien. Entonces va dejando su calidad de técnico, ¿verdad? Es decir, tiene que llegar a ser director para acceder a un salario importante. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es ir haciendo cambios pagando mejor a los técnicos por su labor técnica. Claro. Para eso hay que dotar el presupuesto. Al IPTA le falta presupuesto, mucho presupuesto. Estamos con el doctor Carlos Trapani y volvemos enseguida con un tema que, por supuesto, se sentirá tremendamente cómodo, que es la producción ganadera. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Nosotros hoy estamos con el doctor Carlos Trapani, quien fue presidente de la ARP, Asociación Rural de Paraguay, presidente de SENACSA, un organismo que recién lo había citado como un ejemplo de eficiencia. En realidad, la asociación SENACSA, Productores Pecuarios, ha sido una de las primeras muestras de la alianza público-privada y han elevado la ganadería paraguaya en una forma increíble, ¿no? Así mismo, tenemos, recordar acá uno de los mentores de la alianza público-privada, recientemente fallecido, el doctor Arsenio Vasconcelos, que fue el que nos llevó a nosotros a ese grupo, ¿verdad? Ese equipo de muchísima gente que hemos aportado un granito de arena, que en su momento comenzó a producir el cambio, y ese cambio es el que realmente dio el impulso a la ganadería nacional. Muy poca gente recuerda, pero mucha gente que hoy está a lo mejor olvidada ha aportado para el inicio y ha sembrado la semilla para que hoy sea esta ganadería paraguaya lo que es en este momento. Si yo lo recuerdo, al doctor Arsenio Vasconcelos era un referente mío en la época en que hacía crónica de los diarios, y lo recuerdo como una de las primeras, no sé si las primeras o no, ¿verdad?, personas que en condiciones de hacer una administración integral con nuevas técnicas de los establecimientos agropecuarios. Sí, mismo. Sí, él siendo viceministro, él fue el creador prácticamente del viceministerio de Ganadería, y siendo ministro, además de tener una administración honesta, un ejemplo para todos nosotros, él fue el que comenzó con la modernización del Ministerio de Agricultura, con ese pensamiento, ¿verdad?, que algunas cosas se lograron y otras lastimosamente no se pudieron conseguir, ¿verdad? Estamos muy alto en las tablas de exportadores de carne frente a otros monstruos que son verdaderamente increíbles. Yo suelo decir, ¿cómo podemos compararnos, estar ahí cerquita con países como Canadá, no sé si Canadá, Estados Unidos? Bueno, la India se metió ahora en la pelea, pero con otro tipo de carne, ¿verdad? Nueva Zelanda, Australia, Brasil, y estamos ahí cerquita nosotros como grandes exportadores, ¿no? ¿Qué ha significado de beneficio para el país eso? Porque mucha gente dice, pero acá se benefician solamente los productores y nosotros nada, el resto nada. Y el beneficio más grande es el ingreso de las divisas, ¿verdad? El país vive por el ingreso de divisas, acá internamente no se genera. El salto que ha dado el Paraguay con respecto a las exportaciones de carne, gracias a la sanidad animal, ¿verdad?, porque esa es la llave para exportar. Paraguay, cuando comenzamos con este proyecto, no marcaba el velocímetro, no figuraban, hoy ya está figurando entre los grandes países del mundo, codeándose, como decir, con países como, ya hemos superado a Argentina por una relación coyuntural y todo, pero estamos también peleando siempre con Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, y los grandes equipos jugando en las grandes ligas, ¿verdad? Yo creo que solo el orgullo de tener eso ya es una cosa muy importante como publicidad para un país, ¿verdad? Primero, y por otro lado, como te dije, el ingreso de divisas, que es extremadamente importante.
Y la ganadería produce mucho derrame en la economía. Hay nomás muchos preconceptos, pero yo te voy a decir una cosa. Si vos ves la cantidad de gente, sumás la cantidad de gente que vive indirectamente, porque lo de directas hablamos de 160.000 productores, hablamos de su personal. Cuando decís productor, decís una unidad familiar. Hablo una unidad familiar. Así que multiplicada por exacto, 5, multiplicada por 4 o 5, una familia paraguaya es muchísimo. Más el personal, más los técnicos están directamente. Y los que están indirectamente, el transportista, las curtiembres, los frigoríficos, las carnicerías, las zapaterías. Es muchísimo el derrame que produce la ganadería dentro del... que es ahí realmente donde genera la ganancia. Porque en la exportación en sí, pues hay un error, dicen, no, los ganaderos exportan $1.000 millones. Ese $1.000 millones, te puedo asegurar que la ganancia de todo el sector no pasaría ni del 10%, ¿verdad? Hablaríamos de $100 millones para todo un sector. Sin embargo, lo que produce en el camino es monstruoso. No, y aparte de eso, que también demanda tecnología de la ganadería. Sí, hace una demanda de mano de obra calificada. Exactamente. Biotecnología, hoy somos exportadores de genética de alta calidad. También. O sea que hemos dado vuelta el panorama de la ganadería, sí, no solamente. Sí. Y en cuanto a aquello de exportan los cortes más los mejores y nos dejan a nosotros lo peor. Bueno, es uno de los discursos para tratar de desacreditar la ganadería. Claro. Yo, en primer lugar, creo que es mucho más importante el trabajo que genera que tener un corte que ni siquiera estamos acostumbrados a consumir. Acá el corte paraguayo, el corte que todos queremos es el asado, ¿verdad? Claro. Y el asado es barato en el Paraguay. Baratísimo. Es barato en el Paraguay comparado con el mundo, ¿verdad? Y accesible a los otros cortes, porque ¿también? Vos te vas y te encontrás cosas que antes no tenías. Así mismo. Yo, una colita de cuadril envasada al vacío, por supuesto que la calidad genera un precio diferenciado, ¿verdad? Vos tenés que tener en cuenta que también nosotros consumíamos antes músculo caliente, ¿verdad? La gente hay todavía en algunos lugares faenaba un animal debajo de un árbol, colgaba en un gancho y la gente iba y compraba, ¿verdad? Y vos ahí no tenés ninguna garantía ni de sanidad ni de calidad. Hoy ese valor agregado que se le ha dado tiene un precio, ¿verdad? Cadena de frío. No costo. Pero ese valor agregado también le da trabajo a mucha gente. Un montón de gente, es cierto. Un montón de gente. Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa. Te recontrato para otra edición. Cristian, porque nos quedamos ahí nomás sobre la gracias superficie. A vos, porque me encanta debatir contigo. Como te dije, tus preguntas son muy precisas. Pero el tiempo en televisión no da para hacer una discusión tan amplia como esta. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Muy amable. El doctor Carlos Trapani en el programa. Nosotros ponemos punto final a esta edición y los invitamos a la próxima, aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.